Muy bien. Bueno, damos la bienvenida nuevamente. Damos inicio a un día más de conocimiento acerca de la preparación para el bautismo. Entonces, iniciamos en nombre de la Santísima Trinidad, diciendo juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema del día de hoy, tema número 6, vamos a hablar sobre la segunda parte de los símbolos. La semana pasada o la antesemana, el tema pasado fue acerca de nada más y nada menos que la primera parte de los símbolos del reino. Recordábamos que hablábamos de las cuatro partes del bautismo, que lo vamos a recordar en su momento. Vamos a repasar los temas que hemos visto hasta ahora. El tema 1, vamos a hacer un pequeño resumen para que no nos olvidemos de lo que hemos venido realizando. Decíamos al inicio que la realidad humana nos muestra que nosotros somos frágiles y necesitamos que alguien nos ayude. Entonces, eso ya es algo aceptado y por lo tanto, esa persona o eso alguien que nos ayude, nos dice la Biblia, nos dice la tradición, la liturgia de la iglesia, que es Cristo, que con su ejemplo y amor para los sufrientes nos muestra el camino. Entonces, Jesús no da una idea, una teoría, sino que con su vida nos enseña a vivir ya el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino? Ya, lugar de felicidad, lugar de amor, lugar de encuentro con Dios. Eso no tenemos nosotros que esperarlo, para morir primero para recién vivir el reino. No, no, ya, aquí podemos vivir eso. Eso es lo que hemos visto en grosso modo lo que es el tema 1. En el tema número 2 hemos visto que todos tenemos experiencia ante la muerte y el dolor. Y necesitamos saber por qué nos pasa esto. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí la muerte? ¿Por qué me pasa el dolor? Y Jesús siente y se compadece de este dolor. Entonces, gracias al bautismo, nosotros pasamos de este mundo del dolor, de este mundo de sufrimiento, pasamos al mundo del Hijo, de ser hijos de Dios, y dejamos el mundo del dolor y el mundo de la carne. Al bautizarnos nos revestimos de Cristo. Por el bautismo somos de Cristo y somos sellados como cristianos. Entonces, ¿desde qué momento somos libres nosotros? Somos libres cuando nos bautizamos. ¿Por qué? Porque ahí se nos borra todos los pecados, es decir, todas las ataduras de nuestro corazón. Todo somos y alcanzamos verdadera libertad en el bautismo. Entonces, eso es a grosso modo que hemos visto en el tema número 2, que gracias al bautismo nosotros dejamos esta realidad dura, esta realidad de la muerte, del pecado, y pasamos a una realidad superior. Luego en el tema número 3 hablamos de que había ciertos elementos en el Antiguo Testamento como el agua que simbolizaba una liberación. Por ejemplo, el diluvio, cuando el pueblo egipcio, pueblo hebreo estaba huyendo del pueblo egipcio, el agua se presenta como esa imagen, figura que limpia, o mejor dicho, libera al pueblo de la persecución egipcia. Entonces, el agua del diluvio también renueva la humanidad, por lo tanto, el agua es un elemento renovador, purificador. Así, de esa manera, también el agua del bautismo te abre una nueva vida con Cristo. Eso a grosso modo lo hemos visto en el tema número 3. Luego, en el tema número 4, hemos visto que el ser humano tiende a solucionar los problemas siempre con violencia. Jesús, en cambio, nos llama a la calma. Entonces, veíamos que dentro de este tema también, que gracias al bautismo nosotros formamos un nuevo pueblo en fraternidad. ¿Por qué ya no debemos actuar con violencia y por qué Jesús nos lleva a vivir con calma? Porque somos un nuevo pueblo, una nueva criatura. Gracias al bautismo nos transformamos, ya no somos los mismos y formamos un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo tiene que vivir en fraternidad, es decir, amándonos. Nos formamos un nuevo pueblo para dialogar con otros pueblos. Nosotros no somos nuevos pueblos, no somos nuevas criaturas para encerrarnos a nosotros mismos, sino que somos nuevo pueblo, somos nuevas criaturas porque tenemos que evangelizar a los demás, tenemos que conversar con otros que no son parte de este pueblo de Dios. Y finalmente, en el tema número 5, hemos visto las 4 partes del rito del bautismo. El rito de acogida, la liturgia de la palabra, la celebración del sacramento y los ritos de despedida. De los ritos de acogida decíamos que Jesús nos invita a acoger la mejor parte del reino. Todos debemos acogernos como hermanos y por lo tanto en el rito de acogida en el sacerdote va a ser el encargado de dar algunas preguntas de bienvenida, preguntar el nombre, qué es lo que piden para la iglesia, el bautismo van a responder los padres, etcétera, etcétera. Luego, en el rito de la liturgia de la palabra, veíamos que hay una primera lectura, hay el tema de
la explicación del Evangelio, luego también hay las renuncias, a veces en la celebración del sacramento. Entonces, la celebración del sacramento hay renuncias al pecado, hay profesión de fe. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra? Sí, creo. Luego también hay unos ritos de despedida. Unos ritos de despedida que son, por ejemplo, la oración final, o también el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y les da la bendición al sacerdote. Entonces, esas son las 4 partes del rito del bautismo. Pero estos 4 partes del rito del bautismo es cuando se da fuera de la misa. Cuando se da dentro de la misa, cambia un poquito en el sentido de que, por ejemplo, aquí ritos de acogida, eso sí se da. Liturgia de la palabra también se da, pero la liturgia de la palabra ya es liturgia de la palabra de la misa, ya no del bautismo, necesariamente. Entonces, celebración del sacramento, eso también se da, pero antes de, celebración del sacramento. Los ritos de despedida, eso también se da, pero entre celebración del sacramento y ritos de despedida hay la consagración, la comunión. Eso que no se da en este rito del bautismo individual. Entonces, el rito del bautismo, esto que estamos estudiando, es cuando se da fuera de la misa. Cuando se da dentro de la misa es casi semejante, lo único que hay otros agregados más que no hemos revisado porque tan solo tiene que seguir la línea, saberla bien este rito, porque los ritos es acomodar tan solo esto, incluir algunos elementos que son ya más cosas de la celebración de Santa Misa que ya muchos conocemos. Entonces, Jesús nos invita a coger la mejor parte del reino de Dios y todos sabemos que debemos prepararnos para el sacramento. Eso veíamos también en el tema 5 y así es. Entonces, finalmente también veíamos que todos debemos renovar nuestro bautismo, porque el bautismo no es para olvidar, sino para conservar la gracia recibida. Entonces decíamos que el bautismo no es que hay una ceremonia que ya acabo y entonces ya nunca más vuelvo a la iglesia. No, es una ceremonia en la cual inicia tu vida como cristiano. Por lo tanto, desde que te bautizas, recién inicias tu camino como cristiano. Entonces, esa gracia que recibí en el bautismo tienes que conservarla. Y si la pierdes, lo puedes recuperar por medio del sacramento de la reconciliación. Que para eso también hay otras charlas para mejorar en la comprensión del sacramento de la reconciliación. Pero no solamente recuperar, sino también aumentar. ¿Y eso cómo se aumenta? Con el sacramento de la Eucaristía, que también hay otras charlas para poder profundizar sobre este tema. Entonces, tenemos la gracia para conservar, para aumentar y para recuperar. Muy bien. Ahora sí veamos el tema actual. Vamos a ver la segunda parte de los símbolos del bautismo. Vamos a hablar acerca de la cruz y la señal de la cruz, el agua bautismal, la unción y el crisma bautismales, la luz y la vestidura blanca. Muy bien, vamos a ver la situación, vamos a ver el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, el Evangelio trata nada más y nada menos que de la insistencia de Jesús de la profundidad o de la interioridad del sujeto. Es decir, Jesús no mira las apariencias externas, sino que se fija más en el interior. Entonces, nos invita pues a reflexionar a nosotros acerca de cómo vamos purificando nuestra interioridad. Reflexionamos con la ayuda del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco, la hipocresía es el lenguaje del diablo, es el lenguaje del mal que entra en nuestro corazón y se acerca al diablo. Lenguaje hipócrita, no diré que sea normal, pero es común, es cotidiano. La apariencia de un modo y el verdadero ser de otro. En la lucha por el poder, por el ejemplo, la envidia y los celos te hacen aparecer con una forma de ser y de dentro está el veneno para matar porque la hipocresía siempre mata, siempre, tarde o temprano mata. Debemos aprender a acusarnos. Hice esto, pienso así, malvadamente, tengo envidia, quisiera destruir eso, lo que es interno, nuestro, y decírnoslos a nosotros mismos ante Dios. Este es un ejercicio espiritual no común, no habitual, pero sabemos qué hacer. Nos acusaremos, veremos en el pecado, en la hipocresía,
en la maldad que hay en nuestro corazón. Porque el diablo siembra el mal y dice al Señor, pero mira, Señor, cómo estoy. Y lo dice con humildad. Muy bien, el Papa Francisco nos ha ayudado a reflexionar acerca del Evangelio, diciéndonos pues cómo es fácil no a otras personas acusar, pero sin embargo examinarnos a nosotros mismos aquellos defectos que nos falta. Creo que es una lucha constante. Eh, y creo que eso debemos tenerlo presente porque muchas veces cuando toca actuar en la realidad, nos olvidamos que la realidad tiene procesos, ¿no? A veces vemos que una persona hizo algo que en nuestra cabeza decimos está mal. Sin embargo, debemos tener presente de que qué cosas le llevaría a esta persona a actuar de esta manera. Entonces siempre hay que pensar bien, ¿no? Todos tenemos derecho a la inocencia hasta que nos demuestren lo contrario de ser culpables, ¿no? Pero siempre hay que pensar bien, siempre hay que tratar a otras personas mejores que nosotros, siempre hay que tratar de servir a los demás y, por supuesto, de examinarnos a nosotros mismos lo que nos falta superar. Muy bien, ahora sí, introduzcámonos al tema de los ritos, símbolos de celebración y su sentido. En el cristianismo es muy común usar la cruz es un símbolo fundamental de los cristianos, porque representa el acontecimiento fundamental de la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Es todo el plan de Dios desde crearnos hasta salvarnos. A eso llamamos plan de salvación. ¿Y cuándo es historia de la salvación? Ese mismo plan puesto en la historia. Desde que nos creó, apareció el tiempo y el espacio. Creó al hombre, a la mujer, a los animales, por supuesto. Y luego mandó profetas, luego mandó reyes, luego mandó sacerdotes, en el caso de los judíos, y luego mandó a Jesucristo, su Hijo. Entonces es el plan de salvación. Entonces la cruz representa ese plan de salvación, porque es una historia de salvación, de dolor, de entrega, de sacrificio de parte de Dios, así como el centro del sentido de la fe cristiana. La cruz primera es Cristo crucificado. Las demás cruces son el signo de una aceptación de la salvación de Cristo crucificado. El signo de la cruz, cuando es verdadero, indica consagración, posesión, sello, aceptación y elección. Ya en el Apocalipsis nosotros encontramos que habla de ser sellados y elegidos porque están bajo el signo de la cruz. Entonces, en el cristianismo la presencia de la cruz es sumamente importante. Decía Santa Rosa de Lima, Juan feliz y dichosos aquellos que comprendieran que para ingresar al cielo es necesario tener cruces y pidieran más dolor y sufrimiento que pedir gozo y alegrías. Haciendo referencia pues, a esta perspectiva cristiana de que tenemos que mejorar. Amar, y amar implica bastantes cosas, como por ejemplo dentro de ellas a veces tener que cargar con nuestra cruz. El bautismo es precisamente el momento primero y más expresivo en que se traza la cruz sobre el bautizado, poniendo su vida bajo la señal de la cruz, que es señal de victoria y salvación. Entonces, cuando el sacerdote le dice al niño, ¿no? En la cruz, lo pone en la frente, le dice, te consagro como profeta, sacerdote y rey, lo pone en la cruz con sacrisma, en la frente, en la boca y luego en el pecho. Ahí ese signo de la cruz le está poniendo esa señal de todo cristiano que es la señal de la victoria y la salvación. Entonces, no es un acto superficial o secundario, sino un signo que indica consagración y pertenencia, profesión de fe y salvación, compromiso y tarea para el futuro. Pues cuando dice el sacerdote, yo te consagro como profeta, sacerdote y rey, no están dando meras palabras, sino que verdaderamente en el bautismo tú recibes esa función como sacerdote, como profeta y como rey. ¿Qué es sacerdote? Pues vas a celebrar la misa. Todos celebramos la misa, varones y mujeres de todas las edades bautizados, celebramos la misa. ¿Qué hace el sacerdote consagrado? El sacerdote consagrado lo que hace es presidir, es decir, dirigir la misa, pero todos celebramos la misa. Se consagran como profeta. ¿Qué significa profeta? Profeta es aquel que habla acerca de Dios. ¿Quién tienes que hablar? Al que está acostado.
Todos somos profetas y tenemos el derecho y el deber de hablar de Dios. Te consagro como rey. ¿Qué significa? Saber gobernar tu vida, saber gobernar tu familia, tomar el poder de las riendas de tu vida. Ese es lo que se te da en el bautismo. Entonces, como dice acá en el texto, no es un acto superficial, secundario, sino un signo que indica consagración y pertenencia. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto lo que es la cruz en la señal del cristiano, que es signo de victoria y salvación, o señal de victoria y salvación. Y la señal de la cruz en la frente es pues un compromiso, una tarea para el futuro, una pertenencia, una consagración, una profesión de fe y una salvación. Ahora veamos otra simbología del sacramento del bautismo, que es el agua bautismal. Decíamos ya en los temas pasados que el agua es un símbolo común, con variedad de significados. Sacia la sed, se refresca, limpia, hace fructificar la tierra. El agua es un símbolo que las diversas religiones han empleado sobre todo para indicar la purificación. Por ejemplo, los indios con sus baños en el Ganges, los egipcios en el baño en el río Nilo, los judíos en el río Jordán. Pero para los cristianos, el agua es un símbolo con un significado especial, el de la salvación obrada por Dios a lo largo de los siglos. Y lleva su punto culminante en Cristo. Es la diferencia con otras religiones. Otras religiones han expresado el agua de los ríos, etc., como purificación nomás. Lavado del cuerpo, lavarte de las llagas, las enfermedades que tienes, etc. En el cristianismo, el agua tiene un significado especial, que es recibir la salvación obrada por Dios. Jesucristo murió en la cruz, resucitó y nos logró ser hijos de Dios y nos logró la entrada al cielo. Sí, pero eso tú lo recibes cuando te bautizas. Si no te bautizas, no recibes ese sacrificio obrado por Cristo. Jesucristo se sacrificó por toda la humanidad, por todos, los que estuvieron en ese tiempo, los que van a venir en el futuro y por los que habían muerto antes. Porque para Dios no hay tiempo ni espacio. El tiempo y espacio es para la humanidad, para Dios no. Dios no tiene tiempo ni espacio, para Él no pasa los años. Entonces, Jesús sacrificó, sí. Jesús nos salvó, sí. Pero tú, ¿cuándo recibes la salvación? Cuando te bautizas. Recibes tú la salvación obrada por Dios a lo largo del siglo. Entonces, desde el principio, Dios, por un acto creador, ordena las aguas primordiales. Veíamos en el Génesis que dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas de la tierra. Y dice, y dijo Dios, hágase la luz. Entonces vemos que desde el principio Dios ordena las aguas primordiales. Y así comienza la historia de la salvación. Luego vemos en el diluvio, el agua es medio y símbolo de salvación o de muerte. La familia de Noé se salva, los demás mueren. Por el paso del Mar Rojo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud y castiga a los egipcios, viniendo a ser el Mar Rojo el símbolo de la paz. Entonces, estos tres momentos del agua bautismal presente, o mejor dicho, del agua presente en estos relatos de la Biblia, nos muestran pues esta importancia del agua como purificación, pero también como símbolo de algo. ¿Como qué? Símbolo de salvación. Luego también tenemos a Juan Bautista, que bautiza en el Jordán para significar la conversión y salvación que llegaba con Cristo. Juan Bautista, su bautismo es de perdonar, convertirse, pero tan solo significa. Con Cristo recién va a hacer verdaderamente la conversión y la salvación. El mismo Cristo se bautiza en el Jordán indicando que la salvación ha llegado como anunciaba Juan, al mismo tiempo que anunciaba un nuevo bautismo en el agua y en el Espíritu. Entonces hay que diferenciar. El bautismo de Juan Bautista también se da en el río. También echas agüita en la cabeza. La diferencia es que el bautismo de Juan Bautista solamente era para convertirse y el tema de la salvación que se va a completar con la llegada con Cristo. Entonces, Juan Bautista, su bautismo solo es para conversión. En cambio, con Cristo se habla un nuevo bautismo, que es el agua del Espíritu. Hay un evangelio que he puesto ahí, que trata del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos.
quien no nace del agua y del espíritu. Entonces, el nuevo bautismo de Jesús es de agua y de espíritu. Más aún, Jesús dice que Él es el agua viva. En el diálogo con la samaritana, declara a su muerte como un verdadero bautismo. Y del costado de Cristo clavado en la cruz brotará agua y sangre. Entonces vemos algunas frases como que cuando está conversando Jesús con la samaritana le dice, yo soy el agua viva. Si supieras con quién conversas, tú me pedirías a mí que yo te dé el agua. De esta agua viva no volverás a tener sed. Entonces la samaritana le dice, dame de esa agua viva, Señor. Lo mismo ocurre con el cristiano. Una vez bautizado, recibe esta agua viva que se alimenta de Jesucristo. De manera que podrá regenerar su alma cuando se ensucie, se manche por el pecado. Y eso, ¿cómo lo renuevas? Ya decíamos, en el sacramento de la confesión, es para perdonar los pecados y para alimentar tu alma. Tu espíritu es el sacramento de la Eucaristía. Luego, en el costado de Cristo, sabemos que cuando el soldado romano coge una lanza, y lo corta el costado de Cristo y sale agua y sangre. Algunos postulan agua del bautismo y la sangre que es de la Eucaristía. Por su parte, Pablo afirmará que por el agua del bautismo el cristiano participa de la muerte y resurrección de Cristo. Así es. Entonces Pablo nos va a decir a lo largo de sus escritos que el agua del bautismo del cristiano nos hace participar de la muerte y resurrección de Cristo. Así como Cristo murió, gracias al bautismo nosotros también morimos. Pero nuestra muerte no es real como la muerte de Cristo. Nuestra muerte, esa es la gratuidad que nos da Cristo, ¿no? Él muere por nosotros, para que nosotros también por medio del bautismo muramos con Él, pero nuestra muerte no es real, en cambio Jesús sí es real. ¿Por qué? Porque nos quiere ahorrar este sufrimiento. Jesús padeció los azotes, sufrió. Nosotros también sufrimos y padecemos con Él, pero nos ahorra ese sacrificio. Gracias al bautismo participamos, así como de su muerte, también participamos de su resurrección. Pues nosotros hemos resucitado con Cristo, sí y no. Sí, porque participamos de su resurrección, no, porque todavía no hemos resucitado. Entonces, cuando moramos y resucitemos, ahí verdaderamente resucitaremos con Cristo. Pero ya lo tenemos gracias al bautismo. Entonces, nosotros participamos de la muerte y resurrección de Cristo, es con sepultado y con resucitado. Evidentemente, Pablo piensa en el símbolo de la inmersión por el que el bautizado se mete y sale del agua. El agua es, por tanto, un símbolo común, pero un símbolo original para el cristiano. Entonces, todo el mundo ha usado el agua. Es un elemento común para tomar, para preparar los alimentos, etc. Pero en el cristianismo adquiere un nuevo significado, un símbolo original. Toda una historia salvífica, todo un misterio de amor de Dios al hombre se actualiza y se realiza por este signo, que al mismo tiempo es purificación y muerte, resurrección y vida, seno materno y nacimiento a la nueva vida, principio y meta de la vida cristiana. Entonces, todos los que son bautizados morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Nacemos a la iglesia, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces decía un padre de la iglesia en el siglo IV, si la iglesia es el lugar especial para que nazcan los hijos de Dios, ¿dónde nacerán aquellos que no nacen en la iglesia, mejor dicho? Y ahí se desarrolla la teoría de la sola iglesia católica salva. Pero ahora no necesitamos hablar mucho de este tema, solo decir que gracias a la iglesia que recibimos el bautismo, nacemos y nos convertimos en hijos de Dios. Muy bien, vamos a ver. Hasta aquí hemos visto lo que es el agua bautismal. Está presente en la historia de la salvación. Hemos visto cómo en el Génesis el Espíritu está sobre el agua, luego ordena Dios el universo. Entonces, el agua siempre ha estado dentro desde inicio a fin. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, siempre vas a encontrar recurrencia al símbolo del agua. Pues todo el mundo ha usado el agua, pero en el cristianismo se ha dado un nuevo significado. Muy bien.
Luego tenemos la unción y la crismación bautismal, que es propio de los ritos de la celebración del sacramento. Vamos a ver acerca de las unciones. Las unciones no es algo que ha inventado la Iglesia, han sido frecuentes en las diversas religiones y de forma especial también en el pueblo de Israel, donde tenían un uso muy diverso. Era signo de alegría y acogida u hospitalidad. Entonces, por ejemplo, cuando queríamos tener un nuevo rey, cogían un crisma y lo ungían a un joven o a un coronel del ejército y lo elegían rey. Entonces usaban la unción y el crisma para elegir pues a los reyes, también a los profetas, a los sacerdotes. Y también se usaba para aplicar en la consagración de objetos sagrados. Y también se empleaba en el caso de enfermedad. Entonces, cuando tú estás enfermo, usted sabe que el aceite de oliva y también el del crisma, el aceite, curaba, ¿no? Algunas cosas curaba. Entonces usaban eso para algunas enfermedades. Entonces, el Mesías, que es aquella persona que es esperada por el pueblo de Israel y que en el siglo 5 antes de Cristo hasta el siglo 3 o 2 después de Cristo, era como lo que sucede ahora, ¿no? Nosotros que estamos esperando que venga pues un presidente y cambie nuestra realidad, ¿no? De nuestra patria. Lo mismo ocurría en ese tiempo, ¿no? Hay como una esperanza de que venga un Mesías y pues modifique nuestra realidad. Pero esta esperanza de un Mesías será en el sentido religioso, no como ahorita en el sentido político. Necesitamos buen gobernantes que nos puedan dirigir, etcétera, ¿no? Pero así también algo semejante ocurría en el siglo V antes de Cristo, donde comienza a haber esa necesidad de que alguien nos libere. Entonces el Mesías es llamado el ungido, y los evangelios testifican de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Pablo afirmará que los cristianos somos también los ungidos. Entonces nosotros también somos los ungidos por el bautismo, especialmente porque recibimos en el bautismo lo que es el crisma. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Entonces San Pablo, en una de sus cartas, en la segunda carta a los Corintios, nos va a decir que Dios nos ha elegido y por lo tanto nos ha ungido. Ungir, elegir, es algo muy particular y casi como sinónimos en la Biblia. Siempre se suele usar Dios eligió y después viene el tema de ungir, ¿no? Dios lo eligió, lo ungió. Entonces habla de un privilegio, ¿no? De que Dios mismo interviene y lo elige. Eso es lo que sucede con el cristiano. Cuando se bautiza, es elegido por Dios. Desde esa tradición, antes de agregar esto, por esa razón nosotros también bautizamos temprano a los bebitos, porque no somos nosotros los que elegimos a las personas, porque nosotros elegimos por las apariencias. Nosotros no podemos ver el corazón, tampoco podemos ver el futuro. En cambio, Dios sí. Dios puede y conoce el corazón de las personas. Entonces, nosotros bautizamos a los niños porque Dios conoce el corazón de este niño y porque también Dios es el que elige. Pues, si tú fueras Dios, pues tú eliges, ¿no? Pero como no eres Dios, tú eres criatura y Dios es Dios, entonces dejemos que Él sea Dios y lo que Él escoja, lo que Él elija, pues eso será para nuestra salvación. Desde esta tradición, la Iglesia comenzaría a utilizar el símbolo de la unción en los ritos bautismales, como nos refieren los diversos testimonios. Pues la Iglesia, así como las otras religiones, van a usar el tema de la unción, el tema de ungir, el tema del crisma. La Iglesia va a usar para expresar esa elección de Dios. Dios nos elige, como dice uno de los libros de la Biblia, desde el seno materno me eligió el Señor, dice uno de los cánticos del libro del profeta Jeremías. Desde el seno materno me eligió. Entonces, Dios es el que elige, y por lo tanto, la Iglesia para expresar esta elección usa el tema del crisma y la unción, porque esa es la forma simbólica de que comúnmente se solía usar. En el bautismo hay diversas unciones. La prebautismal, que acompaña la oración de exorcismo,
y viene a significar la liberación del poder del mal para venir a ser poseídos por Cristo y el Espíritu. Entonces, antes de la oración del exorcismo se da este tema del santo crisma, que ya en su momento, cuando se realice, se va a especificar, ¿no? Ahorita estamos entendiendo un poco esta perspectiva de por qué ungimos, por qué hay crisma, porque Dios te eligió, y una manera simbólica para expresar esto es lo que comúnmente se usaba, es el tema de la unción, el tema del crisma. Y también hay otros que es el postbautismal, la unción con el crisma, que significa que el sacerdocio real del bautizado y la agregación a la comunidad de la iglesia. Siempre se trata de una liberación para una nueva vida en Cristo y del Espíritu. Pues hasta aquí hemos visto el tema de... todavía tenemos más, un poquito más. Sigamos hablando un poquito más acerca de la unción y el crisma bautismal. La liturgia cristiana ha aceptado el uso del Antiguo Testamento, cuando eran ungidos con el óleo de la consagración de los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significaba ser el ungido del Señor. Del mismo modo se significa con el santo crisma que los cristianos, insertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo, han muerto, han sido sepultados y han resucitado con él, participando de su sacerdocio real y profético, y recibiendo por la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que se les da. Entonces, con el óleo de los catecúmenos se preparan y se disponen estos para el bautismo. Este óleo extiende el efecto de los exorcismos para que los catecúmenos reciban la fuerza para renunciar al mal, antes que se acerquen y renazcan de la fuente de la vida. El crisma se utiliza para el sacramento del bautismo. Con este crisma son ungidos los nuevos bautizados en la coronilla tras el baño del agua. También son ungidos en la frente quienes reciben la confirmación para significar la donación del Espíritu. En otras palabras, la Iglesia Católica ha asumido las señales que usaban en el Antiguo Testamento los israelitas acerca de la consagración de los reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, para prefigurar, pues, nosotros que somos ungidos por el Señor. Ahora bien, esta forma de ungir ha cambiado un poquito en el sentido de que ahora ya no se echa todo el cuerpo, porque antes se frotaba todo el cuerpo. Ahora se hace en 3 partes, ¿no? En la frente, en la boca y en el pecho. O a veces solamente en el pecho. El crisma se utiliza y eso es lo que ha asumido la Iglesia. Entonces, resumimos, la unción y la crismación bautismal es común en todas las religiones, de usar un tiempo de ungüento para referenciar que este es un elegido, que este es un rey, que este es un profeta, que este es un sacerdote. Lo mismo ha hecho el pueblo de Israel. Entonces la Iglesia ve que el bautizado, el nuevo bautizado, es elegido por Dios, por lo tanto debe ser ungido, y usa estos símbolos que ya estaban presentes en la cultura para significar aquello que está ocurriendo. Es decir, este niño que está siendo bautizado ha sido elegido por Dios, está consagrado a él. Muy bien, luego también hay otro, que es el tema de la luz y la vestidura blanca. Ese es cuarto símbolo que encontramos, ¿no? El símbolo de las tinieblas y la luz es común a las diversas religiones y culturas, ¿no? Siempre, cuando hablamos de tinieblas, en las culturas siempre han relacionado con el mal, con las enfermedades, con lo maligno. En cambio, la luz siempre se ha visto como lo bueno, lo hermoso, lo bello. Entonces, es común también en las diversas culturas, en las diversas religiones. Por esa razón, también el Antiguo Testamento emplea este símbolo, siendo uno de los momentos más significativos el de la columna de fuego en el desierto. Si recordamos un poco el libro del Éxodo, vamos a encontrar que es el libro donde nos narran acerca de las plagas de Egipto y cómo el pueblo es liberado, el pueblo de Israel es liberado de las ataduras y de la esclavitud egipcia. Y uno de los elementos claves ahí es un fuego. Dice que una columna de fuego acompañaba a este pueblo por el desierto en la noche. Entonces ahí estaba el fuego y en el día había una nube. Pero acá queremos hablar acerca de la columna de fuego. En el Nuevo Testamento será Juan el que más emplee el símbolo de la luz y las tinieblas. Cristo es la luz verdadera, nos dice Juan, el apóstol Juan, que ilumina a todo hombre que viene en este mundo. Él es la luz del mundo y el que no le sigue no anda en tinieblas. Y también los cristianos han sido llamados a ser hijos de la luz, a ser luz del mundo que brille ante los hombres. Jesús nos va a decir: sean ustedes la luz del mundo. Sean también la sal de la tierra, nos dice Jesús.
pero quiero quedarme en el tema de la luz. Entonces el tema de la luz es también muy común en el Nuevo Testamento, por esa razón que en el bautismo se entrega también, y para eso tienen que llevar su velita para cada persona que va a asistir, de los celebrantes, por supuesto, papá, padrinos, niño, nada más. Si el niño puede coger la velita, también se le da al niño, aunque sí puede coger. Entonces, Él es la luz del mundo y los cristianos también somos luz del mundo. En el año litúrgico hay una noche que destaca por este simbolismo, que es la vigilia pascual. A lo largo del, debemos saber nosotros que existe varios calendarios, ¿no? Civil y religioso. En el civil hay varios calendarios. El actual calendario que está rigiendo es el gregoriano renovado, que es el que ahora usamos, por eso estamos en 2023, porque estamos usando el calendario gregoriano renovado. Pero hay otros tipos de calendario, tenemos el calendario chino, el calendario japonés, y en el ámbito religioso también tenemos calendarios. Tenemos el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que inicia más o menos en noviembre y termina también que inicia en diciembre y termina en noviembre. Inicia en diciembre y termina en noviembre del siguiente año. Entonces, en este calendario hay una fecha que se llama la Pascua o la Semana Santa, más conocida. Entonces hay una vigilia donde se presenta pues un cirio pascual grandote y todos llevamos velas ahí para prender de ese cirio. Hay una vigilia, toda esta cuestión. Entonces en ella el pueblo congregado enciende el fuego nuevo y del fuego nuevo se enciende el cirio pascual, que es símbolo de la resurrección como creación nueva de todas las cosas. La luz o este acto de encender un cirio pascual es símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces, por eso encendemos el cirio de nuestras velas y es el momento más apropiado para celebrar el bautismo. El cirio, como el símbolo de acá, antes de agregar esto, quiero expresar lo siguiente. Normalmente se solía bautizar en tiempos de la vigilia pascual. O sea, en Semana Santa se bautizaban. Así fue al inicio del cristianismo, ¿no? Pero después, conforme van creciendo y cantidad de gente, ya no se puede bautizar todo al mismo tiempo, misma fecha, ¿no? Había necesidad de que en otras fechas también se bauticen. Por eso que ahora se bautizan en otras fechas también. El cirio, como símbolo de la luz y de la vida, de la resurrección y de la iluminación pascual, de la que participan los recién bautizados. Entonces, el cirio es símbolo de la luz y de la vida nueva que recibe el bautizado. Para eso encendemos nuestro cirio, porque representa que nosotros somos luz en el mundo y tenemos una nueva vida. Este símbolo de la luz explicita el símbolo central del agua. Lo mismo sucede con el símbolo de la vestidura blanca. Pablo explicaba el bautismo diciendo: los que son incorporados a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Muy pronto los cristianos comenzaron a expresar en símbolo lo que se afirmaba como contenido. Así, después del bautismo, los bautizados se vestían una túnica o alba blanca como signo de la nueva vida recibida. Esto es lo que decíamos anteriormente, de que muchas veces ahora esa práctica se ha ido perdiendo poco a poco, porque ya los niños ingresan o las niñas ingresan con su vestido blanco o con su pantaloncito blanco antes de ser bautizado. Ahí ya se pierde todo el simbolismo, pues, porque antes de ser bautizado, el niño o la persona adulta que no ha sido bautizada está manchada. Entonces no puede estar vestido de blanco. Lo que debe es la vestidura normal es después de ser bautizado, porque es una nueva criatura, hay una nueva creación, ha recibido la gracia de Dios. Y por eso que se usaba el vestido o el pantalón blanco después, o el alba, mejor dicho, después de bautizarse. Pero también son símbolos que quizás algún momento se pierda, quizás en otro momento se reviva. No hay ningún problema, no modifica ningún tipo de doctrina. Lo importante es que nosotros reconozcamos que gracias al bautismo somos nueva criatura, nuestra vida ya es una nueva vida y somos revestidos de Cristo. Muy bien, repasemos. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la parte 4 de la luz y la vestidura. La luz es símbolo nada más y nada menos que de aquello, o mejor dicho, el cirio es el símbolo de la luz, que estamos llamados a hacer luz en el mundo y de una nueva vida que tenemos. La vestidura blanca expresa esa realidad de que nosotros, gracias al bautismo,
somos una nueva criatura y no tenemos manchas. Luego, en la parte 3 de la unción y la crisma, decíamos que es común a las religiones, se usaban para expresar que tú eres elegido. En el caso del cristianismo, tú eres elegido por Dios, por lo tanto te ungimos. El agua bautismal, lo mismo, todo el mundo ha usado el agua, pero en el cristianismo daba un nuevo sentido. Esta agua no solamente te purifica de tus manchas corporales, sino que ahora esta agua te limpia del pecado de tu alma y ahora obtienes la salvación. Y luego la cruz y la señal de la cruz, muy presente en el cristianismo, es importante porque expresa la victoria y la salvación obtenida por Cristo. Entonces, ahora sí, tras un breve silencio, repitan la oración después de mí. Contigo quiero, Señor, alcanzar y bajar hacia las aguas del Jordán, para sentir que Dios llama siempre a pesar de las dificultades del camino. Contigo quiero, Señor, renovar mi bautismo un tanto empolvado, por el paso del tiempo, reavivar mi bautismo un tanto amortecido y sin garra. Contigo quiero, Señor, escuchar mi nombre y una llamada, tú eres mi Hijo. Para que nunca falte en tu causa buenos testigos que pregonen tu palabra, que consagren al mundo con trabajos justos y solidarios, que sirvan a los pobres con opción preferencial y hagan así un mundo más humano. Contigo quiero, Señor, renovar, levantar, ilusionar y mejorar, incentivar y alimentar, revitalizar y fortalecer lo que un día, por la fuerza del Espíritu, me hizo hijo de Dios, miembro de su pueblo, hijo de la Iglesia, testigo de tu reino, el bautismo. Amén. Muy bien.